Ok, entonces, repito, les decía que con la sesión de hoy vamos a cerrar el curso y la idea es terminar la parte de geometría que habíamos dejado iniciada la última vez que nos vimos y hacer un repaso general del resto de temas. Son algunos ejercicios, bueno, vamos a terminar con los que habían quedado de tarea en el video que les pedí ver en el chat. Y luego hay unos ejercicios que Roberto Carlos nos compiló y la verdad siento que esos ejercicios son muy pertinentes para el examen porque tienen un grado de dificultad similar a lo que vendrá en el examen, ya se van a dar cuenta, no son difíciles, es más bien un tema de agilidad. Por lo mismo, en la sesión de hoy, dado que es básicamente una práctica para el examen, hoy sí voy a ser un poco más estricto con el tiempo. La gran mayoría de ejercicios con los que vamos a hacer el repaso general son de opción múltiple, creo que todos lo son, así que va a ser una buena práctica de cara al examen. Así que por ejercicio les voy a dar 1 o 2 minutos en función de la dificultad que yo considere, pero deberían ser ejercicios que, si bien no van a ser tan complicados como algunas cosas que yo les enseñaba en geometría, la intención es que ustedes sepan discernir entre las respuestas y tener una respuesta certera y rápida. Ahora sí vamos a ser un poco más cuidadosos con el tiempo, como les decía. Eh, no sé si quedaron preguntas del video. Bueno, empecemos por lo primero. Levanten el pulgar quienes vieron el video. Ok, ok, no son muchos, solo 4, 5 personas. Bueno, para quienes lo vieron, excelente, jóvenes. Para el resto, si van a examinarse de este sábado al otro, yo creo que ese video es indispensable porque es el único donde tocamos explícitamente temas de perímetros y áreas, que geometría ocupa una parte importante del examen, entonces es algo que todos deben tener claro. Así que quienes no lo vieron, por favor, véanlo. Yo sé que también ustedes tienen obligaciones en sus clases y demás, pero no está de más verlo. Les va a dar más tranquilidad saber que cubren todo eso. Entonces vamos a empezar. Y de hecho vamos a empezar, como les decía, con esos ejercicios que yo les había dejado eh, de tarea en ¿qué? En el video. Entonces, a ver, para comenzar. Me parece que ya están viendo mi pantalla de Word. Para comenzar, tenemos esto. Así que si solo 6 personas vieron el video, asumo que solo 6 personas sabían de la existencia de este ejercicio. Así que para este sí les voy a dar un poco más de tiempo. Porque si bien es cierto que algo como esto podría salir en el examen, digamos que sí tiene un par de pasos más. Una vez más, no deberían ser más de 2 o 3 minutos los que les tome un ejercicio como este después de todo lo que hemos discutido. Así que ese va a ser el tiempo que les voy a dar. Comiencen a trabajarlo, la regla sigue siendo la misma, cuando crean tener una respuesta me la escriben por directo, no al chat general, para no interrumpir a sus compañeros. Así que 3 minutos empezando ya. La pregunta es el área de la región sombreada.
Va 1 minuto y medio, jóvenes. Ok, se acabaron los 3 minutos, jóvenes. Solo un par de ustedes enviaron la respuesta. Vamos a discutirlo. A ver, vamos a discutirlo. Primera cosa que vamos a acercarnos más. Ok. A ver, que me digan que el perímetro del círculo es de 5 pi centímetros. ¿Qué me está indicando? ¿Qué valor importante para el resto del ejercicio tengo que deducir de ahí? A ver, si el perímetro es 5 pi centímetros, ¿cuál es la fórmula del perímetro? Eso estaba en el video y eso se los enseñan desde cuarto grado, creo. ¿Cuál es la fórmula de perímetro para el círculo? Es 2πr, es decir, el 2 diámetro por pi. pi, por lo que despejando podemos encontrar r. Exactamente, gracias Fabricio. Así es, el perímetro del círculo es 2 pi por r. Vamos a usar paréntesis. 2 pi por radio, ¿sí? Entonces, si me están diciendo que el perímetro es 5 pi, si el perímetro que estamos diciendo que es 2 por pi por r es igual a 5 pi, estamos de acuerdo en que pi y pi se cancelan de ambos lados de la ecuación y queda que 2r es igual a 5 y si 2r es igual a 5, como decía Fabricio, de aquí podemos deducir cuál es el valor del radio. Eso es lo que necesito sacar de esta información. Y el radio será entonces 5 medios, ¿sí? 5 medios, 2.5. Acuérdense que cuando trabajamos en geometría, yo les sugería que, y así va a ser tanto en el examen como en sus clases de mate en la escuela, siempre se trabaja con fracciones y pi se deja indicado. No se usa la aproximación de 3.14 y se ponen a multiplicar decimales. No, tienen que dejar pi indicado. Y entonces el radio será de 5 medios. Ahora bien, si el radio es de 5 medios, ¿cuánto vale el diámetro? Jóvenes, el doble. Entonces, eso es 5. Significa que todo este tramo de acá vale 5 unidades lineales. ¿Sí? Ahora bien, ese triángulo de ahí, ¿qué tipo de triángulo es? ¿El triángulo en blanco?
Jóvenes, Eh, lo que hicimos fue deducir que era un triángulo rectángulo debido a las medidas de los lados y sería un triángulo 3 4 5. Pero, exactamente. ajá. Pero, Eh, eso se tiene que cumplir siempre, que 3 4 5 siempre va a ser un rectángulo, ¿verdad? Entonces, por eso. exactamente. Gracias, Fabricio. Sí, 3, 4, 5 es el pitagórico básico, como yo le digo, y como lo discutimos en la última sesión. Ahora bien, ¿cómo es que yo tengo garantías de que eso es un triángulo rectángulo? Que esté el 5 y el 3 acá no son garantía de nada. Este tramo de acá podría medir otros valores. ¿Qué valores? Ustedes me podrían dar el rango de valores admisibles y aceptables a partir de la desigualdad triangular. Pero en este caso sí se trata de un triángulo rectángulo. ¿Por qué? ¿Cuál es la ley que estamos aplicando acá? Al final de uno de los videos, no recuerdo exactamente cuál, en la parte de geometría, yo les decía que una de las propiedades que se va a cumplir siempre es que todo triángulo que esté inscrito en un semicírculo tiene una medida de 90, ¿sí? Esto de acá que voy a poner en color azul, este ángulo de aquí siempre va a medir 90 cuando esté inscrito en un semicírculo. ¿Qué significa que esté inscrito? Que todos los vértices, bueno, dos de los vértices que están sobre el diámetro, toquen exactamente los puntos de la circunferencia, ¿sí? Si tocan esos puntos A y B, como los he nombrado ahí, ustedes pueden estar seguros que independientemente de dónde caiga el tercer punto sobre todo el arco, eso siempre va a medir 90 grados. Entonces, si yo sé que esto es de 90, se tiene que cumplir sí o sí Pitágoras. Y sabiendo que por esa regla esto es triángulo rectángulo, ahí sí puedo decir la hipotenusa es 5, un cateto es 3, el otro definitivamente va a ser 4, sin lugar a dudas, ¿sí? Entonces, ya tenemos resuelto este triángulo, pero no era esa la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el área de la región sombreada, la región en anaranjado? Para eso, yo sé que la mayoría no vio el video, pero vayan al video y ahí se darán cuenta. La indicación es que lo que vamos a hacer es extraer, restar un área de otra. Si se fijan, el área en color anaranjado es agarrar el área de todo el semicírculo y restarle el área del triángulo. Y como les dije también en una sesión anterior, el área de un triángulo rectángulo es bien fácil, porque ahí yo no me tengo que estar peleando de cuál es la altura. ¿Será que este lado es altura o no? Para que sea altura tiene que ser perpendicular, etcétera. ¿Por qué? Porque yo sé que al ser un triángulo rectángulo, los catetos son base y altura. Entonces, siempre que tengan un triángulo rectángulo, el área de ese triángulo rectángulo, que normalmente en un triángulo cualquiera haríamos base por altura entre dos, aquí va a ser cateto largo por cateto corto o cateto por cateto entre dos. Entonces, el área del triángulo es bien fácil. Ni siquiera tienen que operarlo, pueden hacer mental. 3 por 4 entre 2 es 6. El área blanca de este triángulo es 6, pero ¿qué tengo que hacer? Restarlo del semicírculo. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, a ver, ya que completamos los lados del triángulo, nos regresamos acá. Y a ver, si ya conocemos el área de un círculo, también podemos conocer el área de un semicírculo. ¿De qué se va a tratar? De usar la fórmula de área de círculo y dividirla entre dos. Ya nos decía Fabricio que el perímetro de una circunferencia es 2πr. ¿Cuál es la fórmula del área de un círculo? El área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, esa es el área de un círculo. Por lo tanto, el área de un semicírculo
¿A qué va a ser igual? Permítanme. Será exactamente la mitad. Será pi por radio al cuadrado entre 2. Ahora, ya teniendo eso claro, ahora sí puedo plantear la fórmula que necesito para el área sombreada. Vean, la voy a nombrar de esta manera, área y supraíndice, subíndice de sombreado. Y una vez más, ¿cuál es la lógica acá? Estamos diciendo que para tener exactamente el área anaranjada, lo que yo necesito es el área de todo el semicírculo y restar el triángulo. Entonces, para escribirlo, lo vamos a poner de esta manera. Área del semicírculo menos área del triángulo. Entonces, a ver, tenemos entonces que el área sombreada va a ser, estamos diciendo pi por un radio al cuadrado, y ustedes ya me dijeron que ese radio es 5 medios sobre 2. Una vez más, este sobre 2 viene de acá, de deducir la fórmula del área de un semicírculo. Y decidimos que el área del triángulo, que es base por altura entre 2, en este caso es bien fácil, porque al ser un triángulo rectángulo, yo sé que la base y la altura son 3 y 4 respectivamente, o 4 y 3. El punto es que por ser perpendiculares, yo puedo estar seguro que un cateto es base, el otro es altura. Ahí no tengo que hacer mayor cálculo. Y el sobre 2, que es parte de la fórmula del triángulo. De esto se trata entonces. A ver, calculemos eso. Tenemos pi, ¿y cuál es el cuadrado de 5 medios, jóvenes? 10 cuartos. Casi. 25 cuartos. 25 cuartos. Acuérdense que tenemos que elevar al cuadrado ambos números. 5 al cuadrado es 25, 2 al cuadrado es 4. Entonces tenemos 25 cuartos sobre 2. Y el otro, les decía, se puede hacer de manera inmediata. 3 por 4 es 12 y entre 2 da 6. Solo para simplificar esta parte de acá, vean, tenemos un 25 cuartos sobre un 2. Ese 2 se puede escribir como un 2 sobre 1 para hacerlo más sencillo, para poder reducir, como ya lo habíamos discutido antes, una fracción compleja. Será 25 por 1, que es 25, y 4 por 2, que da 8. En otras palabras, 25 octavos de pi menos 6. Y todo esto, acuérdense que como estamos hablando de área, tiene que nombrarse como unidades. No sé si el ejercicio hablaba de centímetros, son centímetros, entonces son centímetros cuadrados. ¿Sí? Esta sería, por lo tanto, mi respuesta. Pulgar arriba si esto quedó claro, jóvenes. Ok, excelente. Ahora, y esto no estaba en la pregunta original, ¿qué pasa si en lugar de pedirles el área, les pido el perímetro de la región sombreada? Hagamos eso. Una vez más, van a tener 3 minutos para encontrar el perímetro de la región sombreada. Adelante, empieza.
Ok, se fueron 3 minutos y medio. Fue más de lo originalmente estipulado. A ver, vamos a discutir. Esta vez más gente me mandó respuestas, pero la gran mayoría cometió un error. Un error que mis alumnos cometen siempre que vemos este tema. Un error que yo mencioné en el video y que me demuestra que no vieron el video. La gran mayoría de ustedes me mandó 5 pi medios, eso está bien, menos 12. Creo entender de dónde viene ese menos 12, pero ese menos 12 está mal. Piénsenlo en estos términos. Ya nos vamos a pasar a Paint para dibujar exactamente a qué me estoy refiriendo, pero imagínense que yo les digo a ustedes que, qué sé yo, que eso es un jardín circular en algún lugar, y que el área anaranjada es un estanque o tiene césped y la gente no se puede acercar, entonces hay que cercar todo lo que esté en color anaranjado. Es decir, ustedes tienen que buscar una cantidad suficiente de material para encerrar el área anaranjada, para aislarlo. Habiendo dicho eso, hoy sí, a ver, vámonos para acá. Piensen en lo que les acabo de decir. Estamos diciendo que lo que yo quiero es encerrar el área anaranjada. Entonces, todos ustedes, todos los que mandaron respuesta, incluyeron el 5 pi medios, y eso está bien, porque el perímetro de toda la circunferencia es 5 pi, entonces solo la mitad va a ser 5 pi medios, perfecto. Pero eso cubre solo esto. Y estamos de acuerdo en que si ustedes cercan solo eso, quien les puso ese trabajo les va a decir qué pasó con los otros dos lados. Estamos también de acuerdo en que si hay que terminar de encerrar lo anaranjado, necesitan más material, no menos, y varios de ustedes restaron 12. De nuevo, yo habría esperado que alguien restara 7, porque es 3 más 4, pero no sé, por algún motivo lo multiplicaron. Entiendo que lo que restaron fue otra vez el área de todo el triángulo, pero eso no es así. Piénsenlo de nuevo. Quiero encerrarlo anaranjado. Entonces, ¿qué tengo que hacer con los dos lados restantes? Sumarlos, porque es más material el que voy a necesitar. Pulgar arriba si eso queda claro, jóvenes. Ok, entonces ya tengo cubierto eso en verde, pero estamos de acuerdo en que si quiero terminar de encerrarlo, necesito este tramo de acá que vale 3 y este tramo de acá que vale 4. Entonces no tengo que restar nada y 12 menos. Tengo que sumar 3 más 4. Tengo que sumar 7. Por lo tanto, la respuesta correcta para el perímetro, lo voy a escribir de una sola vez, perímetro será 5 pi medios, que una vez más, en eso todos concordamos, eso está muy bien, todo el mundo tiene esa parte clara, pero en lugar de sumar, de restar 12, sumo 7. Y como decíamos, la diferencia entre perímetro y área es que cuando hablamos de perímetro, estas son unidades lineales, centímetros a secas, no centímetros cuadrados. Y esta sería mi respuesta. Solo para reconfirmar, pulgar arriba si se entiende por qué ese es el perímetro. Excelente. Ok, y ahora nos vamos a pasar al otro ejercicio que había quedado del video. El otro ejercicio del video es este, que de hecho, para quienes estuvieron o vieron el video de la última sesión conmigo, que dedicamos 4 horas de un sábado a ver geometría, yo lo encontré bien entretenido, pero yo sé que también fue cansado, terminábamos con esto, ¿sí? De hecho, les voy a proyectar el documento de ese día. Ese día yo les hacía muchas más preguntas en realidad. Les pedía que clasificaran el polígono según todas sus propiedades, cuánto sumaban los ángulos internos y cuántas diagonales tenía. Eso lo resolvimos ese día. Concluíamos que la figura es un hexágono irregular convexo. Si alguien tiene dudas de por qué esas 3 palabras, de qué significa cada una y por qué esa figura aplica con eso, les pido que por favor vean la parte final. Son como los últimos 10 minutos quizás del último video que tuvieron conmigo en sesión sincrónica. Igualmente utilizamos la fórmula de la suma de ángulos internos y la fórmula del número de diagonales. Simplemente sustituíamos n por el número de lados, que desde que sabemos que es hexágono eso será un 6, pero la tercera parte, que es justamente lo que quedó al final del video, eso de ahí, es
indicar si es posible calcular el perímetro y si sí es posible, calcularlo. Dado que este ya lo habíamos discutido en la sesión anterior y que había quedado en el video, que había quedado como obligatorio para este día, no les voy a dar tiempo, sino que quiero que lo discutamos. ¿Alguien tiene nociones de cuál es el perímetro de esa figura? ¿Alguien lo calculó? ¿Que me quiera decir? Pueden mandarlo tanto al chat general, esta vez sí al general, o quitarse el micrófono y explicarme y decirme su respuesta. Ok. A ver, entonces pensemos en voz alta todos juntos. Primera pregunta, ¿es posible? Porque existe la posibilidad de que no se pueda. ¿Se puede calcular el perímetro ahí? ¿Sí o no? ¿Qué piensa? Lo que yo estaba discutiendo con mi hermano es que sí, y el razonamiento detrás puede ser que si la base mide 13 y la altura mide 7, entonces independientemente de las medidas que tenga eh, el, bueno, no lo puedo marcar, pero Sí, los otros lo de la pedazos, los otros ajá, los otros lados. pedazos, los de la izquierda, igual tienen que sumar 7 en cuanto a altura, y la otra base, por decirlo así, aunque esté como separada, igual tiene que medir 13. Entonces es Exactamente, 13 más 13 más 7, que creo que da 40. exactamente. Gracias, Fabricio. Así es. A ver, vamos a pasarnos a Paint para explicar lo que nos acaba de mencionar Fabricio. A ver, estamos diciendo que el perímetro son los contornos, ¿sí? Yo quiero encerrar esa figura y lo que sabemos es que este tramo en color azul mide 13 pulgadas. En color rojo vamos a poner este tramo vertical que mide 7 pulgadas. Eso lo tenemos claro. Ahí está azul y ahí está rojo. Ahora bien, nos quedan pendientes 4 lados. 4 lados que si me los pidieran individualmente es imposible, ¿sí? Aquí no hay suficiente información para saber, por ejemplo, cuánto mide este pedazo de acá. Es imposible saber eso. Pero, como decía Fabricio, no nos piden los lados individuales, nos piden la suma completa. Y si yo veo que este lado horizontal largo mide 13 pulgadas, este tramo de acá, vean, lo voy a intentar que se vea claro usando los colores. Este tramo de ahí, una vez más, no sé cuánto vale, pero sumado con este otro, esos dos en color azul tienen sí o sí que sumar 3. Pulgar arriba si eso se nota, si todos ven eso. Excelente. Entonces, piénsenlo, la misma lógica para los verticales. Este de acá, ¿cuánto mide él solito? A saber. ¿Cuánto mide este solito? A saber. Pero juntos van a medir 7, necesariamente. ¿Qué cosa en la figura me garantiza que los dos pedazos rojos miden lo mismo que el lado largo rojo y los pedazos azules miden lo mismo que el lado largo azul? ¿Qué cosa me garantiza eso? Son los ángulos rectángulos, ¿sí? El hecho de que todos estos rectángulos, la figura me marque que son de 90 grados, es lo que lo permite. ¿Por qué digo eso? Piensen en el siguiente ejemplo. Acuérdense que una forma de razonamiento matemático es exagerar el caso contrario. Eso en lógica se llama reducir al absurdo. Imagínense que estos no son ángulos rectos. ¿Cómo se vería? Vamos a hacer que algunos sean rectos, pero no todos. Vaya, vean acá, eso evidentemente no es recto. Si fuera recto se vería así. Aquí ya lo estoy cambiando. Se va a ver esto así, esto así, esto así y esto así. Ahí estamos de acuerdo en que los ángulos no son rectos. Digamos que la figura esencialmente se mantiene un poco, pero todos los triángulos, perdón, todos los ángulos, a excepción de esta esquina de acá, están alterados, no miden 90. Ahí estamos de acuerdo en que, aunque yo sepa que este lado de acá medía 7, o ya no puedo decir lo mismo de este de acá y de este de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conozco los ángulos. Entonces, la única forma en que yo puedo concluir que estos dos pedazos rojos miden lo mismo que el rojo grande y los pedazos azules igual que el azul grande, son los ángulos rectos. Pulgar arriba si eso también queda claro, que son los ángulos rectos los que me permiten este razonamiento. Perfecto.
Entonces, volviendo aquí, el perímetro es 40, como nos decía Fabricio, 13 más 7 más 13 más 7. Excelente. Ahora, para terminar con geometría, que era lo que yo quería hacer hoy, este ejercicio está en su guía de estudios. Es el ejercicio número 84 de la guía de estudios. No abran la guía de estudios para ver la respuesta, quiero que lo piensen. Y la pregunta es encontrar el valor de X. Este lo traigo a cuenta porque yo les dije la semana pasada que si alguien tenía dudas con algún ejercicio de la guía de estudios, me dijeran, solo una persona lo hizo y me preguntó por este. Así que quiero que el resto lo piensen un ratito. De nuevo, este tipo de ejercicios, estoy de acuerdo que el anterior, quizás 3 minutos con el estrés da un poco de, se siente que el tiempo es corto, pero este deberían poderlo responder en 2 minutos o menos. Así que van a tener 2 minutos que empiezan ahorita. Ok, 2 minutos y no obtuve respuestas. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. A ver, no, pausemos un rato, ahorita lo vamos a resolver. La intención no es regañarlos. Yo sé que ustedes tienen sus obligaciones, como les decía, y yo sé que probablemente hoy tuvieron clases, algunos me escribieron como voy entrando a la casa, yo sé que están cansados. No quiero subestimar el cansancio que ustedes experimentan. Yo he pasado por ahí, pues, y también entiendo que es diferente una sesión después de un día, iba a decir laboral, pero un día ocupado de semana, que, por ejemplo, la sesión pasada, que tuvimos 4 horas, que íbamos un poco más lento, que yo no los estaba molestando con tiempo, y que pueden decir como que las primeras 2 horas fueron fogueo y ya de ahí estaban como más activados y respondían más rápido. Es diferente a una clase a esta hora, después de un día largo. Entonces, la intención no es regañarlos, pero sí me da la impresión, por el hecho de que no tengo respuestas, de que nadie había visto este ejercicio y algunos tienen ya semanas de tener la guía. ¿A qué voy con esto? La intención no es acábense la guía. La intención es no estén estudiando 2 días antes del examen. Estudiar el día previo al examen es algo que yo nunca recomiendo, solo se llenan de estrés. Lo ideal habría sido que agarraran la guía y que fueran, qué sé yo, este fin de semana voy a hacer 5 ejercicios, voy a hacer 10 ejercicios y así cada fin de semana. Mi consejo es no vayan a acumular todas las jornadas de estudio que ustedes quieren tener los días previos al examen. Se van a estresar mucho. Entonces,
De nuevo, yo entiendo que ustedes pasan ocupados y que hoy ahorita probablemente están estresados y no en el mindset de estoy resolviendo ejercicios de geometría, lo vamos a resolver juntos, pero eso, por favor, denle una repasada siquiera amplia a toda la guía. Fabricio, decime. Con mi hermano estuvimos haciéndolo y voy a ser honesto, no lo habíamos visto hasta ahorita, pero creo que lo Ok, resolvimos. ajá, Ah, lo primero que tenemos que observar, bueno, no veo el ejercicio ahorita, ok, ahí que está, ese ángulo externo, por decirlo así, el 80, como sabemos que va a ser un llano, del otro lado es 100. Entonces, perfecto. Ajá, eh, por ángulos, o sea, hay una secante atravesando dos paralelas que son las del cuadrado. Entonces, sabemos que ese ángulo de 100 se va a repetir allá abajo, en el triángulo de abajo, pero afuera. Eh, no sé si se entiende la idea de dónde se repite ese ángulo de 100 te grados. referís a acá, Sí, es ahí. sí, Entonces, adentro están 80 grados. Ajá. O sea, ok. podríamos haberlo visto de un solo con el de 80, pero eso fue lo que yo vi. Eh, Perfecto, perfecto, está bien. Sí, de hecho, ese es el primer paso para resolverlo. Esto de acá, como nos dice Fabricio, va a ser 100 y yo estoy seguro que todos ustedes llegaron a esta parte. Ya el siguiente paso es el que puede resultar confuso de no estoy muy seguro qué hacer, pero estoy seguro que todos concluían que eso de ahí es un 100. Ahora, dame un segundito, Fabricio. Carla, ¿nos podrías decir cuál fue el siguiente paso que usaste? Sí, bueno, está el cuadrado, ¿no? Y el cuadrado tiene ángulos de 90 en los lados. Entonces, vemos el triangulito que está allá a la esquina. Entonces, ese ángulo de 90 que está ahí está dividido entre dos. Em, y entonces, ese ángulo de ahí del triangulito pequeño vale 45. Por tanto, ese también es un triángulo rectángulo porque tiene el ángulo de 90 a la par. Entonces, sabemos que es, por tanto, el ángulo que nos falta vale 45 también. Y con eso, con opuestos por el vértice, encontramos el ángulo del otro lado. Y así encontramos ya x, que x igual a 35. Perfecto, gracias Carla. Efectivamente, vean, hay varias formas de abordar el ejercicio, pero una bastante rápida, que una vez más, jóvenes, esto no se aprende de la noche a la mañana, es más una cuestión de práctica, es agarrarse un ejercicio de geometría al día por una semana, ahí ya ustedes ya es como, ok, esto es un cuadrado, está partido así, ¿qué puedo ver? ¿Qué otro triángulo me ayuda? Como nos decía Carla, a ver, quiero que todo el mundo se enfoque en ese triángulo que he coloreado ahí en color verde. Ok, estamos viendo ese. Ahora, como Carla nos decía, esta diagonal es una línea recta y si esto es de 90, esto de acá también es de 90. Pulgar arriba si todos vemos que eso de ahí es de 90. Ok. Ahora, ¿por qué eso me sirve? Fíjense en este triángulo de acá. En este triángulo de acá tenemos X y tenemos 100. Si yo tuviera el tercer ángulo faltante, este de acá, ya lo tengo resuelto. Y como nos decía Carla, por opuestos por el vértice, ese es igual que este. Ahora bien, para terminar todo eso, lo que necesito es este ángulo de aquí. ¿Y qué es lo que nos acaba de decir Carla? ¿Y qué es lo que yo habría querido que ustedes vieran? Este ejercicio yo me lo inventé para una materia. ¿Por qué creen que dibujé todo el cuadrado? Si se fijan, todo el cuadrado no le aporta nada al triángulo que estamos viendo ni al ángulo que andamos buscando. La única razón para dibujar todo el cuadrado es para que ustedes se acuerden que una diagonal es bisectriz a las esquinas. Si yo sé que esto es un cuadrado, yo sé que esto de ahí vale 90 y por lo tanto esto de acá va a ser exactamente la mitad. Todas las diagonales parten el cuadrado a la mitad, perdón, parten el ángulo de la esquina a la mitad. Entonces, si esto es 45, esto también va a ser 45 y esto también va a ser 45. Es decir, que entre este y este ya tenemos 145 grados. Por lo tanto, X, que es el faltante, van a ser 35 grados. La respuesta es 35, jóvenes. Pulgar arriba si se entiende por qué es 35. Solo Ok, una consulta. sí, Eh, sí, como ya mencioné, nosotros lo resolvimos, pero nos fuimos por un camino completamente distinto y ok, que al final resultó más largo, pero me ok, parece que igual funcionó. Lo que ok, hicimos fue contame. fijarnos en el triángulo de abajo, el triángulo inferior,
y ¿Este de acá? ajá, y usando el mismo principio de que la diagonal divide el ángulo entre dos, entonces el Ya. ángulo de la izquierda. Ya entendí, excelente, perfecto, Fabricio. Solo por cuestión de tiempo, porque hay varios otros ejercicios que quiero ver, voy a dibujar lo que me estás diciendo, si no te molesta. Ajá. Ok, a ver, lo que Fabricio nos dice es que él se concentró en este triángulo de ahí. ¿Qué pasa con ese triángulo de ahí? Aquí ya habíamos dicho que en color rojo, por paralelas, eso de ahí mide 100. Ahora, también sabemos, como acabamos de decir, que esto es un cuadrado y por lo tanto está partido por la diagonal. Este de acá mide 45. Ahora, si este mide 45, esto mide 100, su valor faltante es el 80, ustedes ya son capaces de encontrar este de acá, que fue lo que Fabricio y su hermano hicieron. Ese valor de ahí en color verde ahora va a ser 35, que va a ser, no, perdón, va a ser 80, 45, 125. Si eso es 120, a ver, no, permítanme, ¿cómo? ¿Cuál es el valor de este en color verde? Nosotros lo dejamos como en un valor de X, porque si nos fijamos en el más grande, el valor de ese de verde es 90 menos Ujú. X. Entonces, puestos por el vértice, 90 menos X, también Ajá, es y en el aquí otro. ya tenías acá el 90. Ajá, sí, como pueden ver, hay más de una forma de aproximarse a la respuesta. Ahora bien, una vez más, ¿de qué depende? No hay forma de que yo les dé tips para resolver todos los problemas. ¿De qué se trata? De que ustedes vean la figura completa y empiecen a recordar propiedades. Como les decía, tengo un cuadrado, la diagonal lo parte en la mitad, ya ahí tengo 45 y 45. ¿Eso me sirve para seguir con lo demás? En este otro caso, el triángulo chiquito de la esquina. Si alguien se fijaba en eso, pues llegaban más rápido. El punto es que a partir de la práctica, ustedes desarrollen la capacidad de ver, ok, esto de aquí me puedo ir por acá. Puede que sea más largo o más corto, no todos tienen que seguir el mismo camino, pero todos deberían sentirse seguros de agarrar algún camino. Entonces, esa es una forma alternativa de resolverlo. Súper bien, Fabricio. Y como Carla nos explicaba, esa otra forma es quizás más rápida. Entonces, una vez más, la idea es que todos tengamos alguna vía de solución, ¿sí? Y eso solo se consigue con práctica. En la guía de ejercicios tienen suficientes ejercicios para practicar a diario. El punto no es estresarse. Si llegan estresados al examen, ya ahorita van a ver el tipo de ejercicios que la dificultad no es tan grande. Ahí lo que les puede jugar en contra es el estrés, son los nervios, es estar ansioso. Entonces, a ver, vamos a continuar. Como les decía, con esto quería yo cerrar la parte de geometría. Si alguien quiere ver más ejemplos de ejercicios de áreas de regiones sombreadas y perímetros de regiones sombreadas, el último video, que la gran mayoría no ha visto, va sobre eso. Así que por favor, denle una revisada. Ahora nos vamos a centrar en los ejercicios que nos preparó Roberto Carlos. Como les decía, todos estos cubren la mayoría de temas que vimos, ya sea conmigo o con él o con otros ayudantes a lo largo de todas estas semanas, y para todos hay opción múltiple. Así que vamos a seguir el formato que ya hemos utilizado antes, donde yo les lanzo una encuesta de Zoom para que todos voten, pero les quiero dejar tiempo para resolver. Vamos a empezar con este. Ya lo están viendo acá. Se trata de simplificar una fracción, bueno, una operación con fracciones. Y solo quiero hacer hincapié en algo. Siempre que vean esto de ninguna de las opciones, ¿qué me indica? Que yo tengo que llegar hasta el final del ejercicio. ¿Por qué digo esto? Porque de repente, si ustedes vieran 4 opciones, hay algunas que en inmediato ustedes pueden descartar en algún tipo de ejercicios. En este caso, si está la opción de ninguna de las anteriores, ahí no puedo descartar de entrada, tengo que resolverlo. Así que vamos a tener que resolver todo esto. Acuérdense que sin calculadora
Así que comiencen, por favor. Y esta vez, como les decía, no me manden la respuesta porque vamos a votar en encuesta de Zoom. Les voy a dar 3 minutos para este. Comiencen, por favor. Vamos a la mitad, va 1 minuto y medio, queda 1 minuto y medio. Ok, pasaron los 3 minutos. Solo 5 personas han votado. Por favor, todos emitan un voto e imaginemos que estamos en el examen, que ya no tienen tiempo y tienen que marcar una opción. Ok, el 60% ha votado. Vamos a detener la encuesta. Y les muestro los resultados. Vean, la gran mayoría eligió ninguna de las opciones, pero hay un voto cada uno para 1 y 3. Vamos a resolverla. Ustedes saben que a mí esos ejercicios no me encantan. Ustedes saben que a mí me gustan más esos donde es más de intentar recordar el concepto, intentar interpretar correctamente lo que estoy viendo, lo que me están diciendo, pero innegablemente esta parte de carpintería es indispensable, sí. O sea, tanto los profesores que les van a preparar el examen como en mi caso particular, prefiero el otro tipo de ejercicios que son más conceptuales, pero esta parte tiene que cubrirse, esta parte sí o sí va a aparecer en el examen.
porque hay que verificar que saben hacer la carpintería. Entonces vamos a intentar resolverlo y vamos por partes. Vamos a empezar de lo más interno. 1/3 más 2/5. Con ustedes yo hablaba del método que yo utilizo, que lo que normalmente hago es forzar a que un denominador se parezca al otro. Eso es bien fácil cuando los elementos que tengo en los denominadores tienen factores primos en común, tienen factores en común, qué sé yo, 4 y 8, 5 y 15, pero en este caso tenemos 3 y 5, ambos números primos. Para forzar a uno a convertirse en el otro, tendría que usar fracciones y eso ya no sirve, ya no se puede hacer tan rápido. ¿Cuál es la otra opción que yo les mencionaba? Lo de multiplicar cruzado, aquel algoritmo de sumar lo que salga de multiplicar este por este y este por este y esa suma, dividirla entre el producto de los denominadores. En este caso, probablemente ese sea el más rápido, porque los números no están tan grandes, pero de nuevo, convertir un denominador en el otro no parece tan buena idea. Lo que tendría que hacer es volver los 15 y multiplicar este 3 por 5 y este 5 por 3, pero al hacer eso, es básicamente lo mismo que estar multiplicando cruzado. Entonces, en mi opinión, se llega más rápido a la respuesta de esa otra manera que les digo. 3 por 5, que son los denominadores originales, al multiplicarse me van a dar mi nuevo denominador, 15. Y como les decía, arriba que va a ir el resultado de sumar lo que estoy multiplicando en cruz. 1 por 5 es 5. 3 por 2 es 6. 5 más 6 es 11. ¿Sí? Ok, continuamos. Ahora, ya decimos que esto de acá es 11 quinceavos, pero hay un 1 arriba. ¿Qué pasa cuando yo tengo una fracción y la tiro para el denominador? Ya hemos hablado de eso. Es exactamente lo mismo que pasa cuando elevan a un negativo. ¿Cuál es el resultado? Que lo que está, la fracción que ahora está abajo, simplemente le tienen que dar vuelta. Cuando yo pongo un 1 y abajo cualquier cosa, lo que estoy sacando es el inverso multiplicativo de esa cualquier cosa. ¿Y cuál es el inverso multiplicativo de una fracción? Invertir numerador y denominador. Por lo tanto, este 11 quinceavos en un denominador se convierte en un 15 onceavos. ¿Sí? Pulgar arriba si eso queda claro. Que en la fracción solo le estoy dando vuelta porque estaba ocupando el lugar de abajo. Ok. Continuamos. Decimos que esto de acá, bueno, vamos a operar esto. Aquí sí es un tipo de situación en el que se puede ocupar lo que yo les sugería. ¿Por qué? Porque cuando tengo un 1, el 1 es bien maleable, es bien versátil. El 1 se puede convertir en una fracción de cualquier tipo de denominador. Si lo que quiero es que sea compatible con la otra fracción, necesito un denominador 11. ¿Y cómo genero un 1 que se convierte en una fracción con denominador 11? Numerador 11. 11 entre 11 da 1. Entonces lo que tengo realmente acá es que este 1 de ahí es como un 11 sobre 11. ¿A qué me va a llevar eso? A un denominador común 11 y el resultado de arriba, ¿qué va a ser? 11 más 15. Que de nuevo, no es como 3 más 2, no es así de sencillo, pero 11 más 15 tampoco es complicado. 11 más 15, 15 más 1 es 16 y más esos 10 que hacen falta, 26. ¿Sí? Entonces, vean, ya la redujimos bastante. Ahora, ¿qué va a pasar con este término de acá? Vean, tengo en el numerador un 2. Si yo quiero volverle una fracción compleja, ya hemos hablado de eso, a cualquier número yo le puedo poner un 1 de denominador y no hay ningún problema. Significa entonces que ahora esa fracción compleja yo la puedo reducir. ¿Y qué va a quedar? Vean, voy a tener 2 por 11, eso me da 22, sobre 1 por 26, 26. Ahora, llegados a este punto, vean, ya aquí se volvió bastante fácil. ¿Por qué? Este 13 y este 26 tienen algo en común. Puede que no sea tan obvio, pero 26 es el doble de 13. Entonces, yo a este le puedo sacar treceava y eliminarlo, cancelarlo,
y este de acá va a quedar como un 2. En otras palabras, lo que estoy diciendo es lo siguiente, que ese quedaría como 22, eso como un 2, multiplicado por 1/5. Vean lo que hice. Este 26 y este 13 se redujeron. Dice 13/26 es como tener un 1/2, un medio, es la mitad. Ahora estamos de acuerdo en que esto de acá, 22/2, es bien fácil, es dividir, es un 11 multiplicado por 1/5, y en la multiplicación de fracciones, eso me lleva a 11/5. Un par de personas me lo mandaron al chat y llegaron justamente a la respuesta. Aquí no hay ningún truco, no hay mayor concepto que recordar más que las operaciones con fracciones. Yo sé que con tiempo suficiente todos ustedes habrían llegado a este resultado, pero como les decía, esta al ser la última sesión, sí quiero intentar balancear el tema de ir cuidadosamente con ir un poco veloces, porque en semana y media tienen el examen y el examen tiene tiempo. Entonces, pulgar arriba si todos los pasos quedaron claros. Perfecto. Para aquellos que les intimidan las fracciones, porque eso es algo bien natural, las fracciones son súper contraintuitivas, mientras que los naturales e inclusive los negativos, yo siento que hay una intuición ahí, las fracciones son complicadas. Las fracciones, y más cuando hay que ir paso por paso, pueden, y así con una cosa tan grande, pueden intimidar. ¿Qué les recomiendo yo ahí? Literalmente googlean ejercicios fracciones complejas y les van a salir miles de ejercicios. Si se hacen uno al día, estoy seguro que la confianza va a incrementar, porque de nuevo, eso es una cuestión de confianza para trabajar rápido, porque aquí no hay nada nuevo, no hay nada distinto a lo que ya hemos visto. Aquí no les enseñé ninguna técnica nueva, son cosas que ya hemos discutido. Aquí el tema es tiempo, así que practicar, jóvenes. A ver, numeral 2 dice que hay dos lazos y las medidas son 28 y 63 centímetros respectivamente. Ojo con lo que me están preguntando. Dice que se quiere obtener la mayor cantidad de lazos posibles de la mayor longitud, que sean todos iguales. ¿Cuál debe ser la longitud de cada porción? Explico un poco. Si ustedes lo piensan, imagínense, tienen un lazo de 28 centímetros. Ustedes pueden cortarlos de 1 centímetro y van a tener 28 pedacitos. Y el de 63 van a tener 63 pedacitos. Van a tener bastantes. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que lo que me están pidiendo es que la longitud de esos pedacitos sea la mayor posible. Teniendo eso claro, es decir, yo quiero que sean lo más grande posible, pero que todos sean iguales, tanto del lazo de 28 como del lazo de 63. Teniendo eso en cuenta, piénsenlo un rato. Para este vamos a dar 2 minutos y les voy a lanzar la encuesta, así que los 2 minutos empiezan ya.
Ok, pasaron los 2 minutos, así que todos por favor emitan un voto. Una vez más, aquí no hay puntos que perder, así que arriésguense con la que consideren la más cercana o la que más sentido tenga y vamos a discutir. Pero por favor voten todos. Ok, el 65% votó, voy a detener la encuesta. Y les muestro. Hay mayoría votando por B. Sin embargo, C y D recibieron un voto cada uno. La respuesta correcta es literal B, 7 centímetros. Vamos a discutirlo. A ver, de nuevo, la idea acá es que yo tengo estos dos lazos, estas dos cosas que yo quiero dividir en partes iguales y tener tantas como sea posible, pero con la condición de que tengan el máximo largo posible. Entonces, a ver, y esto aquí en la sesión de hoy también quiero que, aparte de trabajar con tiempos, que hagamos lo que les decía al principio, de ver las opciones y evaluar si las opciones pueden ser descartadas de entrada o no. Como les decía también, siempre que exista ninguna de las anteriores, pues ahí tocará resolver el ejercicio ignorando las opciones e intentando buscar la respuesta correcta. Pero acá, como tengo 4 opciones cerradas, puede servir empezar a descartar. Partamos del A. Nadie votó por el A, así que, en otras palabras, de manera implícita, todos ustedes la descartaron. ¿Por qué tiene sentido descartarla? Porque al ser este 28 centímetros, estamos diciendo que el primer lazo va a quedar de ese mismo largo. Y ahora deberíamos cuestionarnos si es posible partir el lazo de 63 centímetros en partes de 68, perdón, de 28. Y hagámoslo. Tenemos una de 28. De ahí si quiero otra de 28, ya ahí estoy ocupando ¿cuántos centímetros? 28 más 28 es 56. Si yo le sumo otro 28, me pasé de 63, ¿sí? Entonces no es posible. El 28 queda automáticamente descartado, que es lo que en esencia todos ustedes hicieron. Podríamos hacer similarmente el ejercicio con 7, 14 y 21, pero ahora les quiero mostrar cómo se resolvería si no estamos descartando. Primera pregunta y la más fundamental de todas, ¿qué concepto matemático se usa acá? Máximo común divisor. Excelente, gracias Aurora. Exactamente, máximo común divisor, MCD, que no debe ser confundido con el primo, que es el MCM, el mínimo común múltiplo. Acá lo que queremos, escuchen el nombre, es el máximo divisor común. ¿Qué es un divisor? Aquel número por el cual yo puedo dividir sin que queden decimales, que puedo dividir enteramente. Entonces, ando buscando el que sea divisor de ellos dos, pero el más grande posible. Esa era la indicación, la longitud más grande posible. Para eso, entonces, ¿qué hago? Buscar sus divisores. El 28 es igual a qué valores, a cuáles son los factores de 28, qué números tengo que multiplicar para que me den 28. Hay más de una forma, 28 por 1, 14 por 2, pero queremos los números más chiquitos posibles. Como cuando ustedes hacen la suma de fracciones por el método largo y sus profesores o profesoras les enseñaban a tirar una línea vertical e iban mitad de este tanto, tercera de este tanto. Pues así vamos a hacer acá, empezando por los primos más chiquitos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera. Para el 28, yo le puedo sacar mitad y eso me lo va a dejar en 14. Al 14 le puedo volver a sacar mitad y eso me lo va a dejar en 7. Y 7 solo tiene séptimo. Ahí estoy partiendo el 28 en sus factores primos, ¿sí? 2 por 2 por 7 son los 3 números primos que multiplicados me dan 28. Si hago lo mismo con el 63, lo que voy a tener es 3 por 3 por 7. Entonces, a ver, volviendo a la palabra, al nombre del MCD, el máximo común divisor, centrémonos en la C.
común. ¿A quién tienen en común estos dos? ¿Cuál es el único número que tienen los dos en común? 7. Entonces, efectivamente, el 7 es la respuesta. El 7 es el único número de estas opciones que me están dando para el cual yo puedo dividir 28 y 63 y que no me queden decimales. 28 entre 7 da 4 y 63 entre 7 da 9. Si prueban, por ejemplo, 63 entre 14, ahí van a quedar decimales. Si prueban 63 entre 21, ahí va a quedar exacto, va a ser 3, pero con el 28 no va a pasar. 28 entre 21 va a ser 1 punto algo, 1.13, una cosa así. Entonces, este es el razonamiento que a mí me gustaría que ustedes siguieran al momento de hacer un ejercicio como este. Pulgar arriba si se entiende por qué es 7. Perfecto. Alguien me pregunta en el chat, si la pregunta es cuántos, esa pregunta me gusta, ¿cuántos pedazos tendrían al final? Pues ahí hacen la división, ¿verdad? 28 entre 7 da 4, ahí van a salir 4 pedazos y 63 entre 7 van a salir 9 pedazos. 9 y 4 hacen 13. ¿Por qué ese ejercicio me gusta? Pero yo quizás no lo pondría en el examen porque es de estos ejercicios que tienen partes. Entonces, si se equivocan en la primera y me sacan mal el MCD, van a sacar mal lo otro y entonces se complica. Pero podría haber una pregunta así y la respuesta va a requerir un par de pasos más. Dividir y llegar a la conclusión de 13 pedazos. Pero en este caso, la pregunta era de la longitud de cada pedazo, 7. Excelente. Continuamos. Numeral 3. Vean este de acá. Dice, en una laguna artificial que es completamente redonda, el área es de 225 metros cuadrados. Hay una especie de pez muy rara y se les asigna aproximar el número total de la especie. Sus colaboradores les dicen que en una porción, en una pequeña muestra, en un pedacito que está a la orilla probablemente, de 15 metros cuadrados encontraron 100 peces. ¿Cuál es el total de peces de toda la laguna? Esa es la pregunta. Para este van a tener 2 minutos también, que comienzan ahorita. Ok, pasaron 2 minutos y solo la mitad ha votado. El resto, por favor, voten. Ok. 3/4 han votado. Si nadie más va a emitir voto, la cortamos acá.
y les muestro los resultados. Ok, vean, hay bastantes votos para el literal D y hay un voto para E. Creo que eso fue mi culpa por haber dejado las encuestas con 5 literales. Cuando solo tenemos 4, estoy 90% seguro que esa persona eligió la E pensando, al ver el último número y vio la última opción. Ahorita voy a corregir eso para las que vienen. Pero sí, lo que votó la mayoría es lo correcto, 1500. ¿Alguien quiere explicarme su razonamiento? ¿Podría explicarlo yo? Sí, dale, Aurora. Bueno, a mí lo que me gusta hacer es plantear una regla de 3. Entonces nos dice que en el área de 15 metros cuadrados se encuentran 100 peces de esta clase. Entonces, como tenemos 225 metros cuadrados, para saber la cantidad de peces, pues planteamos la regla de 3, que en el área de 225 metros cuadrados no tenemos el dato de los peces, entonces lo llamamos X. Y ya después, en el área de 15 metros cuadrados, sí tenemos el dato de los peces, que es 100. Entonces ya ahí planteamos la regla de 3 y nos quedaría 100 por 225 entre 15. 225 por 100 nos da 22.500 y 22.500 entre 15 ya nos da los 1.500 peces de respuesta. Perfecto, muchas gracias, Aurora. Perfecto. Así es. Este ejercicio es sobre proporciones y en proporciones ustedes pueden plantear regla de 3. Primera cosa que quiero decir, yo sé que al empezar a leer el ejercicio, de repente hay información, yo estoy seguro que todo el mundo la desechó de inmediato, pero que me digan que es completamente redonda no aporta nada al ejercicio. Así que no se trata de pensar en que el área es un círculo y por lo tanto, no, es simplemente información innecesaria probablemente para confundir, no sé quién escribió este ejercicio. Pero tal como nos decía Aurora, esta regla de 3 es exactamente lo que habría que hacer, porque lo que yo sé es que hay 225, siendo esto área total, y la cantidad de peces, pueden llamarlo X, le puse P por peces, es lo desconocido. Pero en una pequeña muestra, yo sé que 15 corresponde a 100. ¿Dónde debo yo ser cuidadoso al momento de plantear una regla de 3? Que lo que esté en las mismas columnas sean las mismas unidades, ¿sí? Estos 225 son metros cuadrados, entonces el 15 va acá. ¿Cuál sería un error? Que alguien me ponga aquí el 100, acá el 15, se confunda y me lo opere mal. Ahora, este es el formato, esto de pasar una rayita y no sé qué, es la forma usual de hacerlo. Pero recuerden que una proporción se puede expresar como fracciones. Entonces, quiero que vean que también se puede, y vamos a llegar a la misma respuesta, expresar así. Vamos a decir que el orden que yo voy a seguir va a ser área sobre peces, y entonces lo que tengo que plantear es el área que yo quiero investigar es la completa, 225 es a peces, que desconozco su número, como el área, si puse área arriba, aquí también tengo que poner área arriba, 15 sobre 100. Ahora, ya teniendo esta fracción, esta ecuación con fracciones, esto también ya lo discutíamos con ustedes, se trata simplemente de multiplicar cruzado, la P va a quedar despejada, y de hecho el despeje es exactamente eso de acá, como nos lo dictó Aurora. Así que tanto por acá, como se sientan más cómodos, lo pueden resolver. Algo en lo que quiero ser enfático para aquellos que se lo estén preguntando. Significa entonces que solo voy a llegar a la respuesta si lo planteo así, área sobre peces. ¿Qué pasa si pongo peces sobre área? También van a llegar a lo mismo. ¿De qué se trata? De ser cuidadoso, que la decisión que tomen para un extremo de la ecuación lo mantengan de manera consistente para el otro. Si alguien quería poner acá peces sobre 225, eso está bien, pero acá hay que tener cuidado de poner 100 sobre 15, ¿sí? Cualquiera de las dos funciona, el punto es ser consistente con lo que ustedes deciden. Y sí, efectivamente es 1500. Ahora, yo sé que en un examen, la misma ansiedad de tengo que resolverlo rápido porque David no para de molestar con sus 2 minutos, hace que lo hagamos inmediatamente en términos matemáticos. Pero si lo leen cuidadosamente, inclusive sin plantear la regla de 3, podrían llegar a la conclusión. ¿Por qué? Porque vean, tenemos 225 metros y 15 metros.
Esos dos números de ahí quizás no sea aparente para aquellos que no lo sepan, pero de repente para algunos de ustedes sí hay una relación clara entre esos dos. 225 es el cuadrado de 15, es 15 por 15. ¿Por qué digo que algunos se los pueden saber? Porque yo me acuerdo que yo siempre cuando empezábamos a ver potencias, yo les decía a mis alumnos que me fueran diciendo los naturales al cuadrado. Y todo el mundo iba súper bien, 1, 4, 9, 16, pero cada vez hablaban menos y menos gente. 9 al cuadrado es 81, 10 al cuadrado es 100, pero ya con el 11 ya todo el mundo empezaba, ya algunos ya no seguían. 11 al cuadrado es 121, 12 al cuadrado es 144. 13 al cuadrado es 169 y así hasta llegar a que el 15 al cuadrado es 225. Es de esos números que no cuesta tanto memorizar y que sirven de vez en cuando. O sea, saberse el cuadrado de los primeros 15 naturales no le hace daño a nadie. Entonces, para aquellos que identificaron eso, saben que el factor diferenciador entre las áreas es de 15. 15 la versión chiquita y multiplico por 15 para la versión grande de la laguna completa. Entonces, como el factor de crecimiento es 15, lo mismo va a pasar con los peces. Si tengo 100 peces, 100 por 15 da el 1500 que ustedes encontraron. Eso solo como un sabías que. Sí, César. Yo tengo una pregunta porque yo también llegué a la misma conclusión, así como ahorita usted acaba de explicar. Entonces, en el examen es necesario hacer procedimientos y ya tenemos la respuesta. No, si no te lo piden, no, y lo más probable es que no lo van a pedir. Esta pregunta me la hacían en una sesión previa y yo les decía que si va a haber algún punto en el que les pidan dejar procedimientos, será 1 o 2 ejercicios. La gran mayoría son así de opción múltiple y en opción múltiple no te piden proceso. Así que si vos leyéndolo identificás este razonamiento que me decís que hiciste y llegas a 1500, marca el 1500 y pasate al otro. El tema es aprovechar el tiempo. Ok, gracias. Bueno, entonces sí, como les decía, si alguien solo lo leyó y vio esto y ya sabe la respuesta, adelante, están en un examen contrarreloj, así que si pueden hacer uno súper rápido, pásense al otro. Pasémonos al otro. Aquí está esto. Dice, el año pasado Juan medía 1.5 metros, este año 1.65. ¿Cuál es el crecimiento porcentual de su estatura? Para esto también alguien me pregunta, ¿se podrá tener una hoja en blanco de apoyo para hacer los procesos ahí? De nuevo, esas son preguntas que yo prefiero que se las hagan a admisiones porque ya la logística hoy en día yo no la conozco. Ya me separé del proceso del examen hace como 4 años, entonces no sé, pero normalmente sí, o sea, van a tener espacio para. Así que confirmen bien con la gente de admisiones, pero yo creería que es lo mínimo que les deberían dar. Pero ajá, vamos con 2 minutos, empiecen ya.
Ok, la mayoría de ustedes ya votó. Ya llegamos a los 2 minutos. Los restantes, por favor, emitan su voto. Ok, 2/3 han votado. Si alguien más va a votar, hágalo ahora, por favor. Listo, vamos a detener la encuesta. Ok, esta fue la pregunta en la que más gente votó, eso me alegra mucho. Y como yo me tardé en lanzar la encuesta, también fue en la que más dinámico se vio el tema de los votos, porque ya varios tenían una respuesta, entonces empezaron a votar y eso se vio bien. Ok, vean, también ha sido la pregunta en la que más variabilidad hemos tenido en las respuestas. Y de hecho a eso quería llegar. Este ejercicio en particular me gusta, o sea, no lo había visto. Como les digo, me los pasó Roberto, pero me gusta su estructura porque hay varias cosas que quiero discutir acá. Más que del contenido, una vez más, estos tips al momento de hacer exámenes de esta naturaleza, de opción múltiple y lo que sea. Así que, a ver, el literal correcto no fue el más votado. El más votado ha sido A y A es 15% y ese es un error. Vamos a ver cuál era. Déjenme cerrar esto. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver, me están diciendo que hay un cambio de 1.5 metros a 1.65 metros. Yo no les di la parte de crecimiento porcentual, pero yo preparé el material para la presentación de ese, así que estoy seguro que todo el mundo recuerda que el cambio porcentual, que una forma de escribirlo es esto de acá, porque el triangulito, delta en griego, significa cambio. El cambio porcentual yo se los ponía, no sé si la persona que les dio la clase cambió el material, pero la forma en la que yo siempre lo escribo para que sea intuitivo es X nuevo menos X viejo sobre X viejo, ¿sí? Esa es la forma en la que yo lo suelo enunciar. Y aquí, entonces, tendríamos 1.65 menos 1.5 sobre 1.5, ¿sí? ¿Cuál ha sido el cambio versus el valor original, el valor de base? Entonces, el de arriba, la diferencia contable en centímetros, digamos, ha sido, en metros, ha sido de 0.15. Y abajo tenemos 1.5. Ahora bien, con esto de acá, aquí empezamos a hacer estas discusiones que yo les decía de los tips y estas cosas. Yo sé que una fracción con decimales intimida. Yo sé que dividir decimales también es de esas cosas de, no quiero hacer eso. Pero fíjense en algo. Ya lo hemos dicho. De hecho, la base de ese tip que yo les he dado de transformar un denominador en otro tiene como base subyacente esta idea de que cualquier fracción ustedes las pueden multiplicar por el mismo valor arriba y abajo y no crear ningún cambio, ¿sí? Son valores, son estrategias válidas para no alterar la expresión. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estamos de acuerdo en que si yo multiplico por 10 sobre 10, lo hace bien fácil. Acuérdense que multiplicar sobre 10 solo es jugar con los decimales. Eso se convierte en 1.5 sobre 15. Si en lugar de 10 hubiéramos hecho 100 y 100, esto ya se convierte en 15 sobre 150. Por cualquier factor que lo multipliquen, lo que yo quiero que vean es que hay una relación bien obvia entre lo de arriba y lo de abajo. 15 sobre 150, 1.5 sobre 15. ¿Cuál es la relación ahí? Que el de arriba es la décima parte del de abajo. En otras palabras, ustedes pueden sacar décima y décima, y eso los va a dejar como 1, perdón, quinceava y quinceava, y eso los va a dejar como 1 sobre 10. Y aquí es donde viene la trampa de este ejercicio y por eso hubo tanta variabilidad en sus respuestas. 1 sobre 10 en decimales es 0.1. Eso porcentualmente equivale al 10%. Estas dos cosas son perfectamente equivalentes entre sí, pero para los que votaron por D, vean lo que está escrito acá. Eso no es un 10%, es un 0.10%. Evidentemente, quien diseñó este ejercicio quería tirarles una cáscara para que se resbalaran. Era solo la gana de hacer daño para confundirlos.
pero es una estrategia usual en este tipo de exámenes. No es cuestión de quién diseñó el examen y de qué profesor más malo. Es literalmente un tipo de ejercicio en el que se está verificando que ustedes están prestando atención. Yo recuerdo, para mi examen de admisión, estamos hablando de 2009, imagínense, más de una década de ese examen, había un ejercicio que yo lo leía y lo leía y yo decía, no, aquí me están ocultando algo, porque básicamente era una cosa tan obvia e inconsecuente como tengo un pedazo de tela y otro pedazo de tela, los pongo juntos, ¿cuánto miden en total? Yo como, me están pidiendo sumar, literalmente solo quieren que sume. La trampa eran las unidades. Un pedazo de tela lo daban en centímetros, otro lo daban en metros y las respuestas estaban mezclando centímetros y metros. Entonces, esa era toda la intención del ejercicio, ver con qué tanta atención están leyendo. Pues aquí igual, estoy seguro que la mayoría llegó a este 10%, pero vieron esto y se confundieron y tomaron esta decisión cuando debería ser esto. Ahora, me encanta a mí que escriban eso así, no, porque si estamos hablando de cambio porcentual, ustedes tienen todo el derecho de decir eso no estaba en porcentajes y yo estoy con ustedes. De nuevo, no me encanta cómo está esto escrito, pero pulgar arriba si todo el mundo llegó al 10%, independientemente de cómo están escritas las respuestas. Ok, entonces espero que se entienda esto, la lógica del nuevo menos viejo sobre viejo, también el tip acá de qué pasa cuando tengo decimales en fracciones, intenten simplificarlo, y sí, la respuesta era 10%, de nuevo no me encantan estas respuestas, me parece que se pudo haber escrito de otras maneras, pero ajá, esto no era, era este de acá. A ver, hay bastante que hacer y ya nos queda poquito tiempo. Así que, solo para tocar álgebra, vamos a hacer este de acá. No, vamos a hacer este de acá. Sí, este está bien. Vamos a hacer este, para este también tendrán 2 minutos.
Ok, jóvenes, la mayoría, no, la mitad ha votado. Por favor, el resto emitan un voto ya. Ok, vamos a detener la encuesta. Les muestro. Por casi unanimidad, la gente votó por A. Efectivamente, esa es la respuesta correcta. A ver, vamos a discutir rápido. En este tipo de ejercicios, como ya todos ustedes identificaron, se suele empezar de adelante para atrás. Me están diciendo que R es 5. Me están diciendo que B es R menos 2, pero yo ya sé que R es 5. 5 menos 2 da 3. Lo voy a escribir ahí. Y ahora me están diciendo que T es igual a 2B. Y B, estoy diciendo acá que es 3. Entonces, si T es el doble de eso, pues será 6. Entonces, ya teniendo los valores, esta expresión de acá, T más B sobre R se convierte en T que es 6 más B que es 3 sobre R que es 5. Y llegamos a los 9/5 por los que ustedes votaron. ¿Sí? Aquí era simplemente sustituir. Quería mencionar algo. Alguien me acaba de preguntar en el chat si les voy a subir estos ejercicios y se lo debo consultar a Roberto porque son de su autoría. Él tiene que dar permiso. No creo que nos diga que no, pero si hay algo que yo les puedo recomendar es que más que estos ejercicios es la guía de estudios la que tiene que ser su principal fuente de ejercicios. Si ya alguien acabó toda la guía de ejercicios y quiere hacer estos, pues yo creo que sí se los vamos a subir, pero una vez más se lo preguntaré a Roberto. Pero sí, yo creo que si ya hicieron la guía de ejercicios ya pueden estar súper tranquilos para el examen. A ver, hay más acá, pero quiero que cubramos esto, porque yo sé que solo tuvieron una sesión de estadística y no fue conmigo, así que vamos a cerrar con esto. Vean, dice, la siguiente tabla contiene la cantidad de estrellas que tienen los hoteles y sus rangos de precios. ¿Qué estoy diciendo acá? Que los hoteles de una estrella, hay 25 cuyo precio va de 100 a 200, hay 20 cuyo precio va de 200 a 300 y así sucesivamente. Este es el número de estrellas, estos son los rangos de precios y el total de todos los hoteles son 300. Y hay algunas preguntas que hay que responder. Primero, ¿qué porcentaje de hoteles tiene más de 2 estrellas? Y ahí tienen las opciones, ¿sí? Así que tenemos 2 minutos para esto.
Ok, pasamos los 2 minutos. Si alguien va a emitir su voto, hágalo ahora, por favor. Y si no, la cancelamos acá. Ok, vean, una vez más, la mayoría, hay una respuesta mayoritaria, es el literal A. Esa es la respuesta correcta, pero de todas las demás opciones hay por lo menos un voto. Así que, a ver, discutamos. Me están diciendo qué porcentaje de hoteles tienen más de 2 estrellas. Ojo ahí, ¿qué significa más de 2? Aquí es donde esa diferencia sutil y que a veces parece hasta innecesaria de decir mayor que o mayor o igual cobra relevancia. Si me están diciendo más de 2 estrellas, ¿puedo o no puedo tomar el 2? No, porque tiene que ser más que eso. Y dado que el número de estrellas es una variable discreta donde no puede haber 2.1, 2.3, 2.14, para hablar de más de 2 estrellas, estamos hablando de 3 en adelante, ¿sí? 2 no es más que 2, es 2. Entonces, para decir más de 2 es 3, 4 o 5. Es decir, la suma de estos 3 respecto al total. Si ustedes suman estos 3, llegan a la respuesta mayoritaria de 205 sobre 300. Pulgar arriba si eso se entendió. Perfecto. Ahora, les quiero cambiar un poco el ejercicio, porque ustedes saben que a mí me gusta cambiar un poco las cosas para verificar que me están entendiendo. Con la misma información, exactamente la misma pregunta, lo que les quiero cambiar son los literales. Recuerden, todo el mundo eligió, perdón, no todo el mundo eligió, pero ya dijimos que la correcta es esta, espero que hayan tomado nota, 205 sobre 300. Ahora vean esos literales y vamos a volver a votar. Para este, que es levemente distinto, les voy a dar 1 minuto. Así que por favor piensen en una respuesta y van a votar. Ok, pasó 1 minuto. Si alguien más va a emitir voto. De hecho, este es ese tipo de ejercicio donde muchos se van por corazonadas, matemáticas, y estaría bien. De hecho, de eso vamos a hablar. Así que quien no haya votado, vote lo que le diga su corazón matemático. Ya vamos a discutir. Ok, la vamos a cortar acá. Vean, todas las respuestas tienen al menos un voto, pero hay casi empate entre A y B, aunque en B hay más, hay 2 votos más. Ahora bien, los valores de A y B son bastante diferentes. Me sorprende que haya casi empate ahí, que haya valores tan cercanos cuando estamos hablando de opciones bien diferentes. Una está en la primera mitad, la otra está en la segunda mitad. A ver, ¿por qué les puse este ejercicio? De hecho, esto sí se lo agregué yo, no estaba en la versión original de Roberto. Porque estamos de acuerdo en que la versión anterior de ponerles la fracción es bien fácil. Pero ahora querer convertir esto a decimal sin una calculadora puede ser intimidante. Yo lo sé y por eso se los puse. Pero quiero mostrarles un razonamiento que podrían haber usado para llegar a la mejor respuesta probable. Por eso les hablaba de corazonadas. Este es ese tipo de ejercicios donde
de repente, para ahorrar tiempo, voy a buscar una respuesta que sea lo suficientemente cercana y pues eso votaré, eso seleccionaré. A ver, me están diciendo 205 sobre 300. Una forma sería empezar a sacar mitad, tercera, quinta, lo que sea que tengan. Pero aquí estos dos solo tienen en común quinta. Y cuando sacan quinta, ya ahí se acaba el juego, porque si le sacan quinta al primero, a ver, eso va a dar 41 sobre 60, pero 41 es primo. Entonces ahí se acabó todo lo que yo puedo sacarle. Ahora bien, vean esos números. 41 sobre 60 es muy parecido a 40 sobre 60. No idéntico, pero parecido. De hecho, es mayor que, y podemos escribirlo así, es mayor que 40 sobre 60. Lo mismo habríamos podido hacer acá. En lugar de 205, usar 200 y vamos a ver a lo que vamos a llegar. Pero a ver, la respuesta correcta sería esto. Pero estamos de acuerdo en que este se le acerca bastante. Está a la izquierda, es un poquito más chiquito porque este tiene una unidad más en el numerador, entonces este será levemente menor. Perdón, ajá, este de acá es fácil de calcular, pero es levemente menor que la respuesta correcta. Es decir, para llegar a la respuesta correcta es subirle un poquito más a lo que voy a encontrar con este de acá. 40 sobre 60 es fácil. Le puedo sacar décima y décima y me queda 4 sobre 6. 4 sobre 6 le puedo sacar mitad y mitad y llego a 2 tercios. Y 2 tercios, ustedes saben que es 66.66666 hasta el infinito. Entonces, vea, 66.67 es este valor, que no es la respuesta correcta, pero está muy cerquita y adelante, un poquito más grande que el 66. ¿Cuál era entonces la respuesta? Este de acá. Recuerden que en el examen no van a tener calculadora, entonces hacer algo como esto podría salvarles una pregunta del examen. Ahora hay que ser cuidadoso, tampoco me puedo aventar. Yo les diseñé estas 4 opciones de tal manera que quedara claro que solo podía ser este. Pero ¿qué pasa si en el examen real está el 68.3 y 67.5? Ahí los dos están adelantito del 66, entonces ahí sí quizás valdría la pena invertir más tiempo, más minutos en hacer la división para encontrar aunque sea un decimal y separar entre 68 y 67. Pero si se viera tal cual yo se los he puesto, lo hice de tal manera que fuera clarísimo que no hay lugar a dudas que es ese 68. Pulgar arriba si eso se entiende. Ok. Si alguien se encuentra algo así en el examen y se salva con una estrategia como esa, ahí me cuenta, me van a poner feliz. A ver. Ahora, siempre con la misma tabla y con este cerraremos. La pregunta es esta. Léanla, piénsenla, 2 minutos, corren ya.
Ya la gran mayoría votó. Así que por favor terminen de votar el resto. Ok, pasaron los 2 minutos, la vamos a detener. Y les muestro. Vean, la respuesta más votada fue el literal D, que es la respuesta correcta. Y, pero hay votos para A y para C. Ahora, alguien me pone en, expliquemos la respuesta y luego hay una pregunta en el chat que me gustaría compartir con el resto. A ver, me están diciendo, ¿qué porcentaje de los hoteles de 5 estrellas cuesta menos de 400? ¿Qué significa eso? Que ahora mi total ya no va a ser 300, ¿sí? Entonces, literal A y literal C, en automático las descarto. ¿Por qué? Porque me están redefiniendo mi total. Me están diciendo qué porcentaje de quiénes, de los hoteles de 5 estrellas. Ese es mi nuevo todo. ¿Y cuántos hoteles de 5 estrellas hay? 70. Ahora, de esos 70, ¿cuántos cuestan menos de 400? Y aquí viene la pregunta que me hacían en el chat. Me decían que si los rangos no deberían reescribirse y esto, por ejemplo, decir de 301 a 399. En este caso, por cómo está escrito esto de manera tajante, menos de 400, tienen razón, porque es probable que entre estos 15 hay algunos que valgan exactamente 400 y esos no deberían contar. Tienen toda la razón. Pero en este caso, ¿cómo podría resolverse esa confusión o ese descuido de parte de quien diseñó la tabla? Podemos agregar, ¿cómo se llaman? Corchetes y paréntesis. Si yo escribo esto así, ahí ya quedaría claro que el 400 no cuenta acá. Ahora bien, tienen toda la razón de que había un error en no escribir eso teniendo en cuenta esa salvedad, pero quiero que entiendan que si esto hubiese estado escrito así, es claro que se trata entonces de este 15 respecto de mi nuevo total, del 70, justificando que la respuesta correcta sea D. Pulgar arriba si eso quedó claro, jóvenes. Ok. Y bueno, queda exactamente 1 minuto. Intentamos cubrir lo más posible. Como les decía, yo creo que sí les vamos a compartir el resto de ejercicios, pero ya la sesión de hoy acabó y con eso acaba el curso, así que me quiero despedir de ustedes. Básicamente comentarles que aunque no fueron tantas sesiones las que pasamos juntos, yo disfruté mucho impartirlas. A mí dar clases me ha gustado siempre, me sigue gustando, lo disfruto un montón. Y son un grupo que respondió bastante, es decir, algunos sí son más callados que otros, pero en general siento que fueron bastante participativos y eso hace más divertida para mí la experiencia. No me queda más que desearles mucha suerte para su examen. No sé si los voy a volver a ver, de repente sí. ¿Quién quita que, qué sé yo, que esté dando mate el otro año en la escuela y me toque alguno de ustedes? O que en 5º año los que van para economía terminen en alguna electiva que yo imparta cuando vuelva al país. No lo sé, pero yo nunca he estado separado de la escuela por mucho tiempo, así que de repente nos volveremos a ver y espero que estas sesiones les hayan sido de utilidad, que hayan aprendido y quizás más importante, que se hayan divertido. No sé si se note, pero para mí esto es divertido. Yo de verdad me divierto dando estas clases, así que espero que también para ustedes haya sido al menos entretenido. Espero que les haya servido. Si tienen dudas, pues ya no vamos a tener más sesiones, pero mi chat queda abierto. Si alguno de ustedes agarra la guía de estudios y hay un problema del que no pueden pasar, me pueden escribir. Eso sí, tengan un poquito de paciencia, saben que trabajo aquí, tengan en cuenta que yo voy 2 horas adelante del horario del Salvador y si me escriben en la madrugada, pues probablemente les contestaré al día siguiente. Pero sí, si alguien tiene alguna duda, sí que no puede dormir porque esto no me da y esta respuesta está mala, siéntanse en la libertad de escribirme y a lo largo del proceso, si pasan el examen, van a la entrevista y me quieren ir contando, también me alegrará mucho saberlo. Y si, como les decía, en algunos años nos encontramos en algún salón de clase, díganme, hey, yo estuve en su curso propedéutico de tal año
y me va a poner contento eso. Entonces, eso, jóvenes, muchos éxitos. No estudien el día previo al examen, tranquilícense, relájense. Ustedes pueden, ya pasaron por todas estas sesiones, así que una noción de lo que se trata ya tienen. Y nada, eso. Un placer haber trabajado con ustedes y muchos éxitos en el examen. Nos vemos, jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo.